Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos, y escucharemos una lectura para toda la familia y para todas las edades. Libros de difusión gratuita presenta a Gustavo Adolfo Bécquer en Cartas literarias a una mujer, publicado en 1860. Video 4, capítulo 4, parte 1. El amor es poesía, la religión es amor, dos cosas semejantes a una tercera, son iguales entre sí. He aquí el axioma, que debía ahorrarme el trabajo de escribir una nueva carta. Sin embargo, yo mismo conozco que esta conclusión matemática, que en efecto lo parece, así puede ser una verdad como un sofisma. La lógica sabe fraguar razonamientos inatacables, que a pesar de todo, no convencen con tanta facilidad, se sacan deducciones precisas, de una base falsa. En cambio, la convicción íntima suele persuadir, aunque en el método del raciocinio reine el mayor desorden, tan irresistible es el acento de la fe. La religión es amor, y porque es amor, es poesía. He aquí el tema que me he propuesto desenvolver hoy, al tratar un asunto tan grande, en tan corto espacio, y con tan escasa ciencia, como la de que yo dispongo. Solo me anima una esperanza. Si para persuadir basta creer, yo siento lo que escribo. Hace ya mucho tiempo, yo no te conocía, y con esto, excuso el decir, aún no había amado. Sentí en mi interior un fenómeno inexplicable. Sentí, no diré un vacío, porque sobre ser vulgar, no es esta la frase propia. Sentí en mi alma, y en todo mi ser, como una plenitud de vida, como un desbordamiento de actividad moral, que no encontrando objeto en que emplearse, se elevaba en forma de ensueños y fantasías, en los cuales buscaba en vano la expansión, estando, como estaban, dentro de sí mismo. Tapa y coloca al fuego un vaso con un líquido cualquiera. El vapor, con un ronco hervidero, se desprende del fondo y sube, y pugna por salir, y vuelve a caer, deshecho en menudas gotas, y torna a elevarse, y torna a deshacerse, hasta que al cabo, estalla comprimido, y quiebra la cárcel que lo detiene. Este es el secreto de la muerte, prematura y misteriosa, de algunas mujeres, y de algunos poetas, arpas que se rompen, sin que nadie haya arrancado una melodía, de sus cuerdas de oro. Esta era la verdad de la situación de mi espíritu, cuando aconteció lo que voy a referirte. Estaba en Toledo, la ciudad sombría y melancólica por excelencia. Allí, cada lugar recuerda una historia, cada piedra un siglo, cada monumento una civilización, historias, siglos, y civilizaciones que han pasado, y cuyos actores, tal vez son ahora el polvo oscuro, que arrastra el viento en remolinos, al silbar en sus estrechas y tortuosas calles. Sin embargo, por un contraste maravilloso, allí donde todo parece muerto, donde no se ven más que ruinas, donde solo se tropieza, con rotas columnas y destrozados capiteles, mudos sarcasmos, de la loca aspiración del hombre, a perpetuarse, diríase que el alma, sobrecogida de terror, y sedienta de inmortalidad, busca algo eterno en donde refugiarse, y como el náufrago que se toma de una tabla, se tranquiliza al recordar su origen. Un día entré en el antiguo convento de San Juan de los Reyes,
Me senté en una de las piedras de su ruinoso claustro, me puse a dibujar. El cuadro que se ofrecía a mis ojos era magnífico, largas hileras de pilares que sustentan una bóveda cruzada de 1000 y 1000 crestones caprichosos, anchas ojivas caladas, como los encajes de un rostrillo, ricos osciletes de granito, con caireles de hiedra, que suben por entre las labores, como afrentando a las naturales, ligeras creaciones del cincel, que parecen de agitarse al soplo del viento, estatuas vestidas de luengos paños, que flotan como al andar, caprichos fantásticos, gnomos, hipogrifos, dragones, y reptiles sin número, que ya asoman por encima de un capitel, ya corren por las cornisas, se enroscan en las columnas, o trepan babeando por el tronco de las guirnaldas de trébol, galerías que se prolongan y que se pierden, árboles que inclinan sus ramas sobre una fuente, flores risueñas, pájaros bulliciosos, formando contraste con las tristes ruinas, y las calladas naves, y por último, el cielo, un pedazo de cielo azul, que se ve más allá de las crestas de pizarra, de los miradores, a través de los calados de un rosetón. Continuamos. Video 4, capítulo 4, parte 2. En tu álbum tienes mi dibujo, una reproducción pálida, imperfecta, ligerísima de aquel lugar, pero que no obstante, puede darte una idea de su melancólica hermosura. No ensayaré pues, describírtela con palabras inútiles tantas veces. Sentado, como te dije, en una de las rotas piedras, trabajé en él toda la mañana, torné a emprender mi tarea a la tarde, y permanecí absorto en mi ocupación, hasta que comenzó a faltar la luz. Entonces, dejando a mi lado el lápiz y la cartera, tendí una mirada por el fondo de las solitarias galerías, y me abandoné a mis pensamientos. El sol había desaparecido, solo turbaban el alto silencio de aquellas ruinas, el monótono rumor del agua, de aquella fuente, el trémulo murmullo del viento, que suspiraba en los claustros, y el temeroso y confuso rumor de las hojas de los árboles, que parecían hablar entre sí, en voz baja. Mis deseos comenzaron a hervir, y a levantarse en vapor de fantasías. Busqué a mi lado una mujer, una persona a quien comunicar mis sensaciones. Estaba solo. Entonces, me acordé de esta verdad, que había leído, en no sé de qué autor: la soledad es muy hermosa, cuando se tiene junto a alguien a quien decírselo. No había aún concluido de repetir esta frase célebre, cuando me pareció ver levantarse a mi lado, y de entre las sombras, una figura ideal, cubierta con una túnica flotante, y ceñida la frente de una aureola. Era una de las estatuas del claustro de Ruido, una escultura, que arrancada de un pedestal, y arrimada al muro, en que me había recostado, yacía allí cubierta de polvo, y medio escondida entre el follaje, junto a la rota losa de un sepulcro, y el capitel de una columna. Más allá, a lo lejos, y veladas por las penumbras, y la oscuridad de las extensas bóvedas, se distinguían confusamente algunas otras imágenes, vírgenes, con sus palmas, y sus nimbos, monjes con sus báculos, y sus capuchas, eremitas, con sus libros, y sus cruces, mártires con sus emblemas, y sus aureolas, toda una generación de granito, silenciosa e inmóvil, pero en cuyos rostros,
había grabado el cincel, la huella del ascetismo, y una expresión de beatitud y serenidad inefables. «He aquí», exclamé, «un mundo de piedra, fantasmas inanimados, de otros seres que han existido, y cuya memoria legó a las épocas venideras un siglo de entusiasmo y de fe, vírgenes solitarias, austeros cenobitas, mártires esforzados, que, como yo, vivieron sin amores ni placeres, que, como yo, arrastraron una existencia oscura y miserable, solos con sus pensamientos, y el ardiente corazón inerte bajo el sayal, como un cadáver en su sepulcro. Volví a fijarme en aquellas facciones angulosas y expresivas, volví a examinar aquellas figuras secas, altas, espirituales y serenas, y proseguí diciendo, «Es posible que hayáis vivido sin pasiones, ni temor, ni esperanzas, ni deseos, quien ha recogido las emanaciones de amor, que como un aroma, se desprenderían de vuestras almas, quien ha saciado la sed de ternura, que abrazaría vuestros pechos en la juventud, que espacios ni límites se abrieron a los ojos de vuestros espíritus, ávidos de inmensidad, al despertarse al sentimiento, la noche había cerrado poco a poco, a la dudosa claridad del crepúsculo, había sustituido una luz tibia y azul, la luz de la luna que, velada un instante por los oscuros chapiteles de la torre, bañó en aquel momento, con un rayo plateado, los pilares de la desierta galería. Entonces reparé que todas aquellas figuras, cuyas largas sombras se proyectaban en los muros y en el pavimento, cuyas flotantes ropas parecían moverse, en cuyas demacradas facciones brillaba una expresión indescriptible, santo y sereno gozo, tenían sus pupilas sin luz, vueltas al cielo, como si el escultor quisiera asemejar que sus miradas se perdían en el infinito, buscando a Dios, foco eterno y ardiente de hermosura, al que se vuelve con los ojos, como a un polo de amor, el sentimiento del alma.